Hoy vamos a desarrollar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué podemos decir? Es aquel movimiento donde el móvil, como puedes apreciar, este es el móvil, lo que está con color verde, ¿no? El móvil escribe una recta. Esta es la línea recta que describe según su movimiento, ¿sí? Describe una recta y cumple intervalos de tiempos iguales, como puedes apreciar acá. Los tiempos son iguales, ¿no? Un segundo, iguales. Los cambios de velocidades son iguales, miren, ¿no? Son iguales. ¿Por qué se les dice cambio de velocidades son iguales? Porque de 1 metro por segundo cambia a 8 metros por segundo, ¿no? Los cambios son iguales. Si yo resto a 8 y le quito 1, 7. Estos son los que son iguales, ¿no? La diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial, 7. La velocidad final de la velocidad inicial, 7. De esa forma, ¿sí? ¿Qué más dice? Y las distancias recorridas son, ¿qué cosa? Diferente. Claro, cada vez va aumentando de velocidad, por eso el significado, ¿no? Que el espacio que hay en 2 es mayor que el 1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pasamos al segundo punto. Definición de aceleración constante. Su mismo nombre lo dice, ¿no? La aceleración es constante, no se permanece igual. Dice, la aceleración de un cuerpo, o sea, de un módulo en este caso, es constante si su módulo y su dirección permanecen iguales en todo momento, ¿no? Observe, la dirección es igual en todo momento, no dobla, tiene que conservar esa línea recta, ¿sí? ¿Qué podemos apreciar acá? Acá podemos apreciar la aceleración, ¿sí? Vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque si puedes apreciar, acá tenemos la velocidad vectorial sobre el tiempo, ¿no? Acá hay una diferencia entre los dos, diferencia de velocidad y diferencia de tiempo. ¿Y qué podemos apreciar acá? Que es igual a ¿qué? A la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Y cuál es la unidad de la aceleración? Es metros por segundo al cuadrado. Recuerda que este es su unidad, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre esto, no? Cuando el tiempo inicial, ¿no?, se anula y el tiempo final permanece igual, ¿sí? Y este es el incremento que va a haber, o diferencia. Tipos de movimientos. Como puedes apreciar acá, hay 2 tipos de movimiento, ¿no? Recuerden que cuando, en este caso, el móvil, ¿no?, aumenta de velocidad, miren, es positivo, está aumentando de velocidad. ¿Qué se puede decir? Que es acelerado, miren. Por eso es positivo, porque aumenta de velocidad. Pero ¿qué pasa cuando en este caso el móvil disminuye su velocidad? Mire, ve, ¿qué signo es? Negativo, cuando disminuye de velocidad. Sí, hay que tener cuidado, la diferencia entre uno y el otro. Por eso te vamos a presentar en este caso las fórmulas. ¿Por qué se utiliza signo positivo y por qué con signo negativo? Justamente es por esto, ¿no? 2 casos que se dan, ¿no? Cuando aumenta y cuando disminuye de velocidad. Tú tienes que saber en qué momento vas a colocar el signo positivo o negativo. En esta fórmula, si puedes apreciar acá, vas a utilizar esta fórmula si falta la distancia, o sea, no te van a dar la distancia, solamente te van a dar los datos de acá, ¿no? La velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. O sea, con esta fórmula, con estos 3 datos, ¿qué puedes hallar? La velocidad final, ¿sí? Con la segunda fórmula es para hallar de igual forma la velocidad final.
¿sí? Pero si te das cuenta, en esta fórmula ya no interviene, ¿qué cosa? El tiempo. Solamente interviene la velocidad inicial, ¿no? La aceleración y la distancia. De igual forma, positivo y negativo. Ya saben, se aumenta de velocidad o disminuye de velocidad. La fórmula 3 es para hallar ¿qué cosa? La distancia, como puedes apreciar. Entonces, ¿cuándo vas a utilizar esta fórmula? Siempre y cuando te den como dato la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. No te van a dar ¿qué cosa? La velocidad final. La cuarta fórmula, de igual forma para poder hallar la distancia, ¿no? Aquí es igual a la velocidad inicial más menos la velocidad final sobre 2 todo por el tiempo. Ya sabes, si te dan como dato la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo, voy a poder hallar la distancia. Y por lógica no te van a dar ¿qué cosa? La aceleración. Esta fórmula, como puedes apreciar, es para hallar la distancia, pero una distancia enésima. Ten mucho cuidado, ¿sí? Ten mucho cuidado con esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Que para poder hallar la distancia o el espacio enésimo es igual a la velocidad inicial más, ¿qué cosa? La aceleración sobre 2, multiplicado por ¿quién? Por 2 por n. N indica el tiempo enésimo, menos 1. ¿Sí? Ten mucho cuidado con cada vez que te piden hallar la distancia enésima. ¿Cuándo vas a utilizar esta fórmula? Recomendaciones del caso. Cuando te digan, por decir, hallar el espacio o la distancia en el cuarto segundo, hallar la distancia en el quinto segundo, hallar la distancia en el octavo segundo. Es muy distinto que yo diga hallar el espacio en 3 segundos que decir 4 segundos. O sea, es distinto, no te vayas a confundir ahí. Por favor, no te confundas, ¿sí? Es distinto. Recuerden, acá tenemos un recuerdo. ¿Qué dice este recuerdo? Si te dan como dato, o sea, en tu enunciado, ¿no? Diga en tu enunciado que parte de reposo, entonces vas a colocar este dato. ¿Qué te está tratando de decir? Que la velocidad inicial es nula, es cero. Pero ojo, escribe este dato. ¿Sí? Si tú ves ese enunciado, tienes que tenerlo como dato. De igual forma sucede cuando dicen, ¿qué pasa si el auto se detiene? Si se detiene, significa que ya no va a tener velocidad. Entonces es un dato adicional, ¿no? Que se está dando. Sí, por favor, hay que tomar en cuenta, ¿no? Por eso he puesto acá, recuerde sí. Sí, son 2 casos. Pasamos acá a las unidades, ¿no? Como puedes apreciar en el símbolo, tenemos acá las unidades de distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. En las magnitudes, como podemos apreciar, ¿no? Esta es su representación: D de distancia, T de tiempo, velocidad inicial de rapidez inicial, ¿sí? Velocidad final, rapidez final, y A, que es módulo de la aceleración. ¿Cómo podemos apreciar? Estos son sus unidades de medida. La distancia, ¿en qué está dado? En metros, ¿no? El tiempo en segundos, la rapidez en metros por segundo, la rapidez de igual forma, ¿no? En metros por segundo, y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, por favor, tener en cuenta siempre, ¿no? Las unidades, ¿sí? Y si tú ves que las unidades no son iguales, tienes que convertir. Una vez que tú veas que tus unidades son iguales, recién puedes reemplazar en tus fórmulas, ¿sí? Recién puedes reemplazar en alguna de las fórmulas que te dan acá, según el dato que obtengas del problema, ¿sí?
Buen día, estudiante. El día de hoy vamos a continuar desarrollando las actividades del libro, el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. A ver, tenemos este problema, la cual dice que un móvil parte de reposo. Entonces, si parte de reposo, ¿no? Subrayar la parte de reposo significa que la velocidad inicial es 0. Parte de reposo con MRU, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y recorre en este caso 2000 metros, o sea, esa es la distancia, ¿no? La distancia va a ser igual de 2000 metros. Ahí están, esos son los datos que estamos seleccionando. Y también tiene una aceleración, o sea, vamos a poner acá, ¿a cuánto es? 10 metros por segundo cuadrado. A 10 metros por segundo al cuadrado. Dice, ¿qué tiempo empleó, ¿no?, para recorrer esta distancia? Es el tiempo. El tiempo, no se sabe el tiempo. Ahí está. Estos son los datos que tenemos. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la distancia, tenemos la aceleración y el tiempo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es evaluar, de acuerdo a los datos que te dan, cuál es la fórmula, ¿no?, la cual vas a poder sustituir estos valores. Pero antes de eso hay que ver las unidades, ¿no? Acá metros por segundo cuadrado, metros, entonces está bien, no hay problema. Y aplicamos la propiedad que dice la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Aplicamos esta propiedad, la fórmula, la cual vamos a reemplazar. Tenemos la distancia, que es los 2000, aquí vemos 2000. Ya no hay que escribir en este caso las unidades, porque me doy cuenta que son homogéneas todas. Acá está en metros por segundo cuadrado, acá está en metros, ¿no? Y acá la velocidad inicial es 1, o sea, no hay problema. Si la velocidad inicial es 1, significa que va a simplificar esto, va a anular. Por lo tanto, me está quedando que es igual a un medio por A, pero A sí o no, que es 10 más el tiempo al cuadrado. Podemos simplificar, mitad, acá me está quedando 5, y este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, me sale 400. En este caso me salen los 2000, ¿no? Y está multiplicando, pasa dividiendo sobre 5, que es igual al tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado. Divido, acá me está quedando los 400, que es igual a t al cuadrado. Y este cuadrado, como es un exponente, pasa al otro miembro como raíz, se convierte en una raíz. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 400, que es igual a t. Raíz cuadrada de 400 es 20 en este caso, pero recuerda que estoy hallando el tiempo. Y acá está en segundos, entonces va a ser 20 segundos. Ese es el tiempo que tarda en recorrer, en este caso, la distancia de 2000 metros en este caso, ¿no? O sea, este es el tiempo que va a tardar en recorrer esta distancia de 2000 metros. Entonces, como puedes ver, seleccionas tus datos, ¿no? Observa que sean homogéneos y luego reemplazas en la fórmula ya sin escribir las unidades, ¿no? Porque ya al comienzo ya lo estás haciendo.
comienzo ya estás tratando de que sean homogéneos, solamente que estás haciendo la ropa. Y no te pide que el reposo ni parte del reposo se detiene de igual forma. Entonces, como puedes ver, está fácil, no hay ninguna complicación ahí. Hay que saber los procesos de simplificación, ¿no? Entonces sabes que este 5 está multiplicando, va a estar dividiendo el otro miembro, divides. El exponente es una propiedad. El exponente, ¿cómo pasa al otro miembro? Como raíz. Y de esa forma puedes dar solución a este ejercicio. Pasamos al siguiente. Dice, un móvil parte con una rapidez de 108 km por hora. Miren, tengan mucho cuidado acá. Acá dice, un móvil parte, o sea, tu velocidad inicial. Velocidad inicial parte. Es de 108 km. Lo que tenemos que hacer acá es convertirlo a metros por segundo. ¿Por qué? Porque mira, ¿no? Acá la velocidad está dada en metros por segundo y acá está en kilómetros, entonces no hay homogeneidad. Entonces lo que tenemos que hacer es a ese 108 multiplicarle por 5 sobre 18 y se convierte en metros por segundo. Ese es, ¿no?, un método práctico, multiplicarle por 5 sobre 18. Entonces sería 18ava, sería 6 por 5, 30 metros por segundo. Esa sería la velocidad inicial, porque en la final te la dan, o sea, la velocidad final te la están dando, que es de 60 metros por segundo. Y también te dan A, que es la aceleración, que es 10 metros por segundo. Dice, ¿cuánto tiempo alcanzaría una recuperación? Tiempo. No se sabe. Entonces, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo aceleración para hallar el tiempo. ¿Qué fórmula podemos, de acuerdo a los datos, qué fórmula podemos utilizar? Tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. La velocidad final la tenemos que es 60. Fíjate las unidades que sean iguales, el problema es 60. Velocidad inicial, ya lo perdiste, es 30 más A es 10 y T, que no desconoce. Entonces este 30, ¿no?, como puedes ver, está sumando la que sabe estar al otro miembro, entonces sería 60 menos 30 es igual a 10t. Resto acá me sale 30 es igual a 10t. Entonces acá puedo simplificar y me queda que el tiempo es igual a 3 segundos. Entonces, de esa forma da solución al problema 2. Acá en el siguiente, como puedes ver, acá tenemos un móvil que va aumentando de velocidad. Si te das cuenta, de velocidad inicial no se sabe, te piden hablar de esta velocidad inicial, no se sabe con qué parte, ¿no?, con qué velocidad parte este móvil, pero sí saben que cuando transcurre 4 segundos va a tener una velocidad de 12 metros por segundo. Y cuando transcurre 2 segundos más, su velocidad va a ser de 16 metros por segundo. Entonces, el consejo que te doy es partir donde haya más datos. Acá, por ejemplo, acá tenemos, si tomo en cuenta este tramo nada más, este vendría a ser mi velocidad inicial, este mi velocidad final y este vendría a ser el tiempo, ¿no? Entonces, tengo esos 3 datos, puedo hallar aceleración. Una vez que hallo A, paso acá, retroceso, ¿no? Entonces, de esa forma puede hacer. Entonces, en primer lugar, vamos a hallar A en este tramo. Vamos a hallar A. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Velocidad, acá vamos a poner velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
reemplazamos acá velocidad final 16. 16 es igual a la velocidad inicial 12. 12 más a por tiempo, el tiempo que es 12 segundos. 12 está sumando, pasa restando, a 16 le quito 12, ¿cuánto es? 4. Muy bien, acá A por 2 sería 2A. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, sería 2. ¿El 2 qué? Metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué 2 metros por segundo al cuadrado? Porque estás hallando que aceleración está dando 1 metro por segundo al cuadrado. Oiga, esta A que estás hallando es la aceleración, lo reemplazas en este intervalo, este tramo. Entonces ya hay cuenta que acá ya conoces A, es 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuántos datos vas a tener en este tramo? Vas a tener 1, 2 y 3, ¿te das cuenta? Entonces aplico de vuelta la misma fórmula, ¿no? Este va a ser el siguiente tramo. Entonces, velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. Entonces, velocidad final, acá se lo tiene 2. Velocidad inicial es la que te piden allá, no se sabe. Más A, ya lo tienes, que es 2. Y T también lo tienes, que es 4. Entonces, 2 por 4 acá sería 8. Y este 8 que está sumando va a pasar a restar al otro lado. O sea, 12 menos 8, ¿cuánto es? 4. ¿Por 4 qué? Metros por segundo. ¿Y qué es allá? La velocidad inicial, la que te están pidiendo allá. ¿Te das cuenta? Qué fácil. Entonces, comienza donde tiene más datos, acá. Este intervalo tiene más datos. ¿Por qué? Porque tiene velocidad inicial, tiene velocidad final y tienes el tiempo. Reemplaza nada más en tu fórmula, hallas A. Una vez que hayas A, lo reemplazas acá para tener más datos. Pues. Entonces ya tienes A, ya tienes, esta es la velocidad inicial que te están pidiendo allá, ya tienes A, ya tienes velocidad final y tienes tiempo. Reemplaza en la misma fórmula. ¿Ves? De esa forma hallas la velocidad inicial. Y acá, el ejercicio 5 dice: un móvil parte con una rapidez de 36 km. Acá, de vuelta, parte velocidad inicial. Entonces, 36 km por. Hay que convertirlos. 36 por cuánto? Por 5 sobre 18. ¿Recuerdan lo que hemos hecho acá? Lo mismo, ¿no? 18A, 18A. ¿Cuánto es? 2, 1 por 5 a 10. 10 metros por segundo. Tenemos A que es 5 metros por segundo al cuadrado. ¿En cuánto tiempo? Te pido ya el tiempo, no se sabe. Tiempo. ¿En cuánto tiempo alcanzaría una rapidez hacia la velocidad final? ¿Cuánto es la velocidad final? 40 metros por segundo. Entonces, si te das cuenta, aplicamos las mismas fórmulas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad final lo tenemos. Fíjate las unidades en primer lugar: metros, metros por segundo. Vale, todo. Velocidad final, ¿cuánto es? 40. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 10. A, ¿cuánto es? 5. 10 está sumando, pasa restando. 10 es igual a 5t. Resto, ¿cuánto queda? 30 es igual a 5t. 5 está multiplicando, pasa dividiendo, o sea, 30 sobre 5 es igual a t. Divido, ¿cuánto sale? 6, o sea que segundos. Y de esa forma hallas ¿no? Hallas el tiempo en segundos, ¿no? ¿Por qué en segundos? Porque los segundos son cortos. Pasamos a este ejercicio, si te das cuenta, es similar a este. ¿No? Analízalo, ¿no? Es similar a este.
O sea, parto donde hay más datos. Aquí. Voy a llegar. ¿Recuerdas el primer paso? Que llegue A. Entonces aplico la fórmula, reemplazo cos. Vamos a llegar a algo. Entonces tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. Es por T, ya no voy a poner que es un exponente. Por T. Velocidad final 8. Velocidad inicial 4. A no se sabe. Y T 2. Sería 8 menos 4 es igual a resto. Está multiplicando, que se dividiendo. 4 entre 2. Sería 2 metros por segundo al cuadrado. Miren, estoy yendo y le estoy escribiendo metros por segundo cuadrado. ¿Recuerdan por qué metros por segundo cuadrado? Porque es la aceleración de la otra. Entonces ya tengo acá que es 2 metros por segundo al cuadrado. Una parte de cada vuelta con la misma fórmula. La misma fórmula, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. Pero recuerden cuál es este tramo. La velocidad final de este tramo es este de acá, que es 4. Y la velocidad inicial es la que no se sabe. A, ya lo hallaste, que es 2. El tiempo, ya lo tienes, que es por segundo. Entonces, 2 por 2, 4. Entonces, acá, 4, vas restando, 4 menos 4. Eso significa que a partir de reposo, ¿no? Se anuló, eso significa que este auto ha partido de reposo, ¿no? Entonces, estás apreciando de que todo es fácil, no hay nada complicado. Hay que saber multiplicar, dividir, simplificar, ¿no? Cosas en el tema de álgebra, ¿no? Tienen que dominar ustedes. Bueno, como puedes ver, tú tienes que leer el enunciado varias veces y entender, ¿no? Y poder seleccionar bien tus datos, ¿no? Tal como puedes apreciar acá. Selecciona bien tus datos y luego identifica, de acuerdo a los datos que tú tienes, cuál es la fórmula que tú puedes aplicar. En este caso hemos trabajado casi todo con dos fórmulas. Con esta, que porque me dan distancia, y esta, porque me dan a veces A, T, velocidad inicial y velocidad final. Con esas dos fórmulas yo trabajando, ¿no? Entonces, espero que hayan entendido, hayan comprendido bien. Y sobre todo, siempre cuando dices, o sea, pregúntate por qué. ¿Por qué hago la conversión acá? Si acá tú ves que la velocidad de metros por segundo es 20 kilómetros, hay que convertirlo, ¿no? No puedes trabajar una unidad con otra unidad distinta. Debe ser homogénea esa unidad. Por eso que yo lo convierto todo en eso. Cuando selecciones tu dato es lo que debes darte cuenta. No te vayas, cuando terminas de resolver todo, no vas a estar haciendo tu conversión, no. Al inicio nada más tienes que hacer todo eso. Sí, al inicio, cuando vayas seleccionando datos, nada más. ¿Sí? Y así te evitas estar reemplazando acá unidades, no es solamente el valor. Ese temitas, ¿no? De repente ciertos enrollos que te puedes dar, así que por favor trata de ser bien detallado, ¿no? Haz bien tus conversiones. Estas son conversiones que ya hemos desarrollado más antes, ¿eh? 100 sobre 18. Bueno, tienes la opción tú de repetir la grabación, ¿no? Varias veces el video, ¿no? La cual puedas entender, y a la próxima vamos a seguir desarrollando todavía más problemas todavía. Es el comienzo, vamos a seguir todavía. Bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Gracias.